Bueno, yo creo que va a ser un partido complicado, ¿no? Como todos los de esta categoría. Ellos vienen de perder en casa con el Amorebieta, nosotros venimos de empatar en Tudela y el partido anterior en casa lo perdimos con el Bilbao Athletic y además fue un partido difícil, ¿no? Después de un 1-4 y bueno, tenemos que hacer de que Sarriena sea un campo en el que los rivales no puedan llevarse los 3 puntos, ¿no? Que se queden aquí en casa. Sí, la verdad que sí. Llevamos 2 partidos en casa. El primero empatamos a 1 con el Calahorra, y el último con el Bilbao Athletic perdimos 1-4 y ya va siendo hora de hacernos fuertes en casa, de sumar de 3 en 3 y mirar hacia arriba. Bueno, la verdad que bien, ¿no? La verdad que contento de haber vuelto aquí a Leioa. Bueno, no estoy disfrutando de los minutos que quiero ahora al inicio, pero bueno, estoy trabajando cada semana, cada día para ello, para intentar aprovechar los minutos que me da el míster y bueno, a ver si poco a poco vamos entrando. Bien, tenemos un vestuario que ante todo somos muy buenas personas, ¿no? Hemos congeniado muy bien desde el principio, a los jugadores que han venido nuevos se les ha cogido muy bien y yo creo que eso al final está haciendo que sea una piña y que todos vayamos a una, ¿no? Bueno, pues que jugamos en casa y yo creo que es un poco el debe que tenemos, el conseguir los 3 puntos en casa y a partir de ahí, pues bueno, pues tener esa confianza que yo creo que tienen que tener todos los equipos cuando juegan en su campo y bueno, ante un rival que realmente es un equipo pues novedoso, un poco a su categoría y bueno, son los primeros partidos que está disputando. Y realmente, pues bueno, nuestra idea va a ser la misma, ¿no? Da igual un poco el contrario. Creo que Leioa en estos momentos está en una buena dinámica y jugando en casa tenemos que ser protagonistas e intentar llevar un poco pues el peso del partido y sobre todo bueno, valorar al contrario como un rival que yo creo que estaba herido porque también un poco los resultados no le están viniendo bien. Y entendemos que querrán dar un poco cambio a esa dinámica y bueno, esperemos que nosotros con nuestra idea pues que podamos hacer un buen partido y sobre todo pues hacer goles, que quizás es un poco lo que nos está faltando, rematar los partidos porque bueno, ocasiones estamos teniendo. Sí, yo creo que al final es importante el sentirte bueno, pues con esa confianza en tu campo, saber que cada vez que compites en Sarriena, bueno, pues la balanza suele estar de tu lado y yo creo que es el momento, ¿no? Yo creo que también es hacer buenos todos los números que hemos hecho hasta ahora, el conseguir un número de puntos que yo creo que a estas alturas es un buen arranque y yo creo que el sábado todo el equipo sabe de la importancia, ¿no? del asentarnos, del mantener una dinámica buena y sobre todo posicionarnos en la clasificación a una altura que creo que es la merecida. Sí, es en lo que nos basamos al final, el trabajo, el ver que el equipo está dando, bueno, por lo menos buenas sensaciones y sobre todo está dando argumentos para confiar en él. Sí que es verdad que nos falta un poco ese final, ese matar partidos, ese conseguir hacer 2 goles e intentar cerrar los partidos. Pero bueno, hoy en día el fútbol funciona por errores y por aciertos y nosotros, bueno, pues a nivel de juego ofensivo estamos consiguiendo llegar, mantener el balón lo más alto posible y en ese aspecto no está faltando quizás ese gol, ¿no? Pero creo que el equipo está convencido de que las cosas haciéndolas de esta manera, pues al final el resultado va a llegar y hombre, yo creo que el sábado, ya te digo, es uno de los partidos en los que está un poco marcado con la idea de llevar la iniciativa e intentar conseguir los 3 puntos. Bueno, nik uste dut partidua nahiko gogorra izango da lehengo asteburuan, ez? Nik uste dut Torrelavegak argi daukala zetara jolasten dauen, 4-4-2 sistema bat erabiltzen dau eta nik uste dut partiduaren pisua guri emango eskula, baloia guri emango eskula eta jakin inbako zelan jolastu partidu hori. Taldea ondo dago, taldea lehengo gunean Tudelan lehenengo partea oso ona egin jaben, bigarren partean beroa egon zan eta bueno, hor apurtxo bat sufridu egin genuen, baina nik uste dut orokorrean 5 partiduak hartuta, nik uste dut taldea ondo dagoela. Bai, azkenean etxeko partidu bia jolastu guzenak lehenengoa Calahorraren kontra nik uste dut empate bat baino gehiago merezi izan genuela partidu hortan. Bilbao Athleticen kontra, eurak azkenean lehenengo partean 3 gol sartu jozkuzen eta partidu bat izan zen nire buelta emateko. Baina, partidu taldeak beti eman dago aurpegia, partidu guztietan eta nik uste dut,
gogoa daukalago da, nok ez? Etxean lehenengo partidua irabaztea.